8 días se cumplen hoy de esa dana, 8 días de la riada posterior y de lo que les venimos contando, los fallecidos, los pueblos desolados. Vamos a buscar ese mapa que publica hoy Diario La Rioja, que es muy revelador porque explica cuál es la superficie afectada y cómo habría sido, fíjense, toda esa zona de la ribera del Ebro, la cantidad de riojanos que viven en ese entorno, también en la zona, en toda la comarca de Nájera, prácticamente hasta Haro. Si esto hubiera ocurrido aquí, Paco, decías, decenas de pueblos, miles de personas, entornos urbanos, entornos agrícolas y vidas humanas seguro, segurísimo. Sí, en el mapa veo que mi municipio se salva, pero te aseguro que si en los alrededores de Arnedo, con la orografía que tiene, no caen 600, caen 300 litros por metro cuadrado en 2 o 3 horas, o 4 horas, o 5 horas. Torrente mortal, Sí. Sería una catástrofe absoluta. Terrible. Y habría dado de nuevo que hablar sobre el urbanismo alegal, sin duda, o ilegal, o en los cauces, o como tenemos en tantos sitios de España y también en La Rioja, Sí. También en La Rioja. Desgraciadamente a veces el refranero es cierto, y aquello de que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, eso es. Pues lo cierto es que es así. Bueno, que estábamos hablando aquí en debate abierto durante la publicidad y seguimos en esa dinámica. El que quiera intervenir. Hay muchos puntos, Pío, Domingo, María Ángeles. Libertad, adelante. Es que hay tantos puntos que resulta un poco... Decíamos antes, y es verdad, que lo que se ha echado en falta es, pasados los primeros momentos de estupor, un mando claro y una organización clara. Incluso, decía Paco, es verdad, todo este aluvión de voluntarios que reflejan una buena disposición, sin un orden claro, puede llegar a ser más inconveniente que ventaja. Porque, evidentemente, lo que se necesita es, en cada lugar... Y yo sí que quería hacer una reflexión cuando se ha dicho antes, cuando llegaron la visita a los Reyes, Pedro Sánchez, Mazón, y empezaron a tirarles y hablaron, no, son grupos de ultraderecha. Yo no descarto que hubiera ultraderechistas, seguro que los había. Pero tenemos que plantearnos... ¿Qué imágenes, Tenemos que plantearnos por qué la ultraderecha encuentra estos cauces. La ultraderecha se aprovecha de la ira de la gente por la falta de eficacia. Es decir, si el Estado hubiera sido verdaderamente eficaz, ya la ultraderecha podría haber dicho misa. Sí. Es decir, a la ultraderecha no se le para con soflamas apocalípticas. Claro. Se le para dando muestra, no, mire, este es un Estado bien coordinado y eficaz. Y aquí se acabó. Y ahí no hubiera habido terreno abonado para esta indignación. Domingo. Bueno, habéis citado un poco así de pasada lo del urbanismo, hablando de Arnedo y de las construcciones ilegales y de las casillas. Hubo un estudio en el Colegio de Arquitectos en los años 80 que era de la casilla del chalet y se centraba principalmente en todas las casillas, muchos de ellos chalés que son parte de no solo de la cuenca del Cidacos y de Arnedo, sino de cualquiera de las cuencas que tiene como afluentes el Ebro. Y el problema yo creo que es también el urbanismo, es decir, hay localidades, y recuerdo la anécdota en el 2007 de una gran tormenta, no como esta, pero parecida, en la costa valenciana, y hay una localidad que está construida históricamente sobre una colina. Con lo cual, evidentemente, esa localidad no le pasó absolutamente nada. Pero de ahí, en cuanto llegas abajo, tienes una rambla que está encauzada, que la han estrechado y que desemboca en la playa, pues se produjo el caos. Claro. Y se produjo el caos de la inundación de todo lo que se ha construido por una serie de zonas que en tiempos allí no había absolutamente nada. Decía antes, fuera de micrófono también, que en la riada del 57 lo que flotaba por los ríos, el río, concretamente el Turia, cuando pasaba por Valencia, eran animales muertos, vacas, gallinas, cerdos, etcétera, flotando. Ahora flotan coches. Claro, está todo colmado de coches, que yo no soy contrario al coche, pero está todo lleno de coches. Claro. Y claro, toda esa serie de circunstancias, urbanísticamente hablando, que provocan que luego pues atasquen los puentes, la limpieza o la no limpieza de los márgenes de los ríos, con esta idea de que es como lo de los parques nacionales, de que no se puede cazar ni hacer caza mayor porque hay que protegerlos, y están muriendo los animales por falta precisamente de un control cinegético que se hace a través de la caza. Es decir, al final hay una serie de errores cometidos desde un punto de vista en esta cultura que se ha establecido, por llamarlo de alguna manera, que es lo que representa el Ministerio de Transición Ecológica, la Agenda 2030 o 2030, como se dice ahora, que me parece también una bobada decirlo 2030, que conduce ni tanto ni tan calvo, es decir, ni hay que coger y decir aquí no pasa nada y esto hay que hacer lo que nos dé la gana y la ocupación del territorio tiene que ser la que nos salga de las narices, y tampoco creer que es que todo el mundo es bueno, como decían, como ese eslogan, todo el mundo es bueno, que decían en los del Betis. No, no es así. La realidad es que hay que actuar sobre la naturaleza. El paisaje de La Rioja, si es tan bonito y si es tan maravilloso, es porque lo ha manipulado el hombre. Pero Domingo, ha cambiado mucho el mundo. Limpiaba el monte el pastoreo.
Sí, Ya bueno, no- el ya no- pastoreo y ya se no aprovechaba hay- todo. Pero ya es no que hay ahora pastores, ya no no te hay dejan, yo pastores. que paseo mucho por el monte los fines de semana, encuentro que, claro, talan los árboles para la leña de los del pueblo, y luego todas las ramas y todo eso no lo retiran y lo dejan, porque no dejan retirarlo. Y claro, hay un incendio y aquello Claro. es yesca que se ha dejado sí, allí sí, depositada. Es decir, hay una serie de circunstancias que yo creo que debería haber unos presupuestos bastante importantes de limpieza de los montes, sufragados por las administraciones públicas, pero no toda esta sensación de que no hay que tocar nada. Los jabalíes son preciosos. El otro día hubo una pregunta en esta sensación de estupidez que vivimos permanentemente, en el que le preguntaban a una serie de mujeres que qué prefería, si que le abrazara un hombre que se encontraba por la calle, o sea, por el medio del camino, o le abrazara un oso, y decían que el oso. Es decir, esta estupidez que se ha creído que la naturaleza es maravillosa y que todo es perfecto, no, la naturaleza es peligrosa, y si hay sitios que son maravillosos es porque los ha domesticado el hombre. Insisto, el paisaje de La Rioja, en su belleza, es parte del viñedo, es parte, o realmente es consecuencia de la actuación del hombre. Claro. El urbanismo. Tienen todos los planes generales y de cualquier localidad, tienen unas zonas de riesgo inundables. Por lo tanto, eso se debería respetar y se debería revisar continuamente. Pero se ha construido donde les ha dado la gana, se ha construido de una manera. Hoy cuando venía, el paso que no se hizo subterráneo aquí en la rotonda. Pues al final los pasos subterráneos se han visto que son verdaderas ratoneras, porque la Sí, gente aquí. se mete en ellos creyendo que hay un palmo de agua, hay medio metro, Y se y al queda el final coche. se les para el coche, Sí. se quedan allí y Lo has se visto. ahogan. Todas esta serie de obras que se hacen al buen tuntún, porque se hacen al buen tuntún, solo pensando en la facilidad de circulación y todas estas cosas, yo creo que son errores graves que deberían realmente corregirse. Y el urbanismo creo que es una pieza fundamental del desarrollo de las ciudades, que ya es muy difícil corregir, porque claro, decirme a mí qué localidades de Valencia y de alrededores van a cambiar ahora todas Claro, esas es lo que tienen, se claro. planteaba. Y ahora cómo solucionamos todo lo que se ha construido ahí sobre ramblas, sobre Pues barrancos. la única posibilidad es la de corregir, como he dicho antes, probablemente ese desvío del barranco del Pollo, para que en un momento determinado, pues el agua que tuviera en estas cosas que Intervenir ha ya dicho en el- Paco, en el que esto cauce, se va a ¿no? producir Claro. cada día más, con sí, mayor frecuencia. Antes se hacían se establecían para 500 años. Luego ya, bueno, se viene diciendo que esto se produce cada 50 años. Ahora a lo mejor se produce cada 25. Entonces lo que hay que hacer es corregir esas avenidas, porque lo que no vas a destruir las ciudades. Claro, intervenir ya sobre los cauces. Vamos a recordar lo que decía ayer Pedro Sánchez, que se van a movilizar ya muchos millones de euros, más de 10.000 millones de euros, pero con un matiz también que ha generado enfado en la oposición. Vamos a verlo. La inversión total de todas estas primeras medidas adoptadas va a superar, lo ven ahí ustedes, hay una errata, no son 1.270 millones, 10.270 millones de euros, sino 10.600 millones de euros. Les daremos a lo largo de la tarde del día de hoy el desglose exacto y concreto para que ustedes tengan esas cuantías. Son 10.600 millones de euros. Esta primera respuesta de la primera de las fases de este plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana. Y, por supuesto, necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta dana y las terribles tragedias que está acarreando en todos los ámbitos, desde el punto de vista vital, humano, económico, sectorial, desde el punto de vista social, pues es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Y, por tanto, vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario para atender las realidades de cada uno de los colectivos sociales, de cada uno de los territorios, singularmente de aquellas comunidades autónomas, principalmente la Comunidad Valenciana, que se ve afectado por esta terrible tragedia climática. María Ángeles, Paco. Bueno, yo es sin comentarios. Primero quiero retomar una cuestión de antes, es que a ningún político le he visto pedir disculpas ni perdón. Al único que le he visto ese gesto creo que fue al rey, que hizo así, y que creo que es el menos, dijéramos, responsable, porque realmente no tiene más que la representatividad del Estado, y por tener la representatividad del Estado hizo un gesto de perdón. El resto de los políticos veo que siguen enrocados en su misma línea, a lo suyo. O sea, y esto es algo más. Es decir, las ayudas, fantástico, creo que son necesarias, creo que tienen que llegar a la gente que tiene que estar en Valencia, y que con esta última coletilla que ha puesto, pues dudo muy mucho que les lleguen.
directamente. Paco. Bueno, siempre hay, digamos, técnica presupuestaria, incluso con la inexistencia de unos nuevos presupuestos, para establecer unas ayudas de urgencia como serán estas. Personalmente me parece un poco erróneo unir una cosa a la otra. Más que nada porque es un argumento que además es fácilmente la oposición lo puede devolver como ya lo está haciendo. Sí. De hecho, una especie de chantaje de aprobar los presupuestos porque si no, los valencianos no van a recibir la ayuda que evidentemente necesitan, ¿no? Por lo tanto, yo creo que unir las dos cosas me parece erróneo, ¿no? Y además es que estoy convencido de que se encuentran los mecanismos para una situación de emergencia. Imagínense lo que sería una situación de emergencia nacional, que porque no hay presupuestos o están los presupuestos prorrogados, el Estado no puede movilizar dinero para... Sí, sí. O sea, sería... Eso sí nos acercaría a un Estado fallido, ¿no? Una situación de esa, pero evidentemente la situación no es esa, ¿no? Yo espero que las cosas se vayan reconduciendo y desde la racionalidad que decía antes, una cuestión que también veo estos días. Y a las personas de Valencia es perfectamente entendible esa situación, poniéndose en su lugar. Muchas familias que, no solo los muertos, que es lo más grave, evidentemente, han perdido a familiares y muchas personas lo han perdido todo. Han perdido su casa, han perdido sus coches, que un coche no es solo un coche, es un medio de vida, es un medio para acudir a su puesto de trabajo, Los que no estamos afectados por ello sí que debemos emplear una racionalidad, decir, porque a veces se tiende a una especie de pensamiento mágico de que una catástrofe de una magnitud se va a solucionar en una semana, y no se va a solucionar en una semana. Hay que tomar medidas para los primeros días, para las primeras semanas y para los primeros meses, porque esto va a costar muchísimo solucionar. Como se ha subrayado estos días, hay vecinos de La Palma, 3 años después, viviendo en barracones. Y hay que intentar que no sea así. 3 años, Pero hay que ser conscientes de la magnitud de la tragedia y no mentir a la ciudadanía. Las calles no van a estar limpias de barro y va a estar todo solucionado dentro de 15 días. No va a pasar. Va a hacer falta mucho dinero, mucha iniciativa política y esperemos que mucho consenso para intentar que la vida de estos ciudadanos pueda volver a unos cauces de normalidad lo antes posible. Y por cerrar ya este tiempo de reflexión sobre la Dana y sus consecuencias. A ver. Yo creo que ahora lo más importante es eso, es allegar todo tipo de recursos a la reconstrucción, porque no estamos hablando solo de gente que lo ha perdido todo, estamos hablando de la que probablemente es la tercera provincia más importante económicamente para España. Es decir, su recuperación nos interesa a todos, la cuarta economía de España. Nos interesa a todos, ¿no? Pero eso la comunidad, la provincia yo creo que todavía tiene más peso, ¿no? Y en cualquier caso, sí que comparto con Paco lo que ha dicho. Yo no sé, de técnica presupuestaria no estoy muy puesto, pero sí que me pareció desde luego innecesario esa coletilla de y si me aprueban los presupuestos, eso es como decir, mira qué bien, me voy a aprovechar de esto para lo que yo quiero. Y eso ha quedado muy mal, muy mal. Desde el punto de vista de la imagen que les preocupa tanto, muy mal. ¿Os ha sorprendido, terminamos ya, la respuesta solidaria de tanta gente en toda España, también aquí en La Rioja? Domingo, María Ángeles. Yo tengo una anécdota. Yo creo que la gente en España en general es bastante solidaria, ¿no? Y yo creo que cuando hay un problema así se vinculan. De hecho, hay gente que se ha ido allí a ayudar físicamente. Y son movimientos que surgen de abajo arriba, o sea, que no necesitan dirección, que son asociaciones, que son clubes deportivos, que son empresas, que son... La gente se coordina un poco casi como de manera natural, ¿no? Sí, pero sin una dirección eso se pierde. Yo ahí a veces, es necesario para que toda esa fuerza, dijéramos, que está ahí latente, se pueda aprovechar bien, es bueno una buena dirección de gente que sea técnica. Pero si no, la gente a veces, como dices tú, que pueden obstruir o tal, pero yo creo que no, que yo creo que la gente se coordina bastante bien cuando hay una descoordinación total. Yo de verdad que creo que en una situación, vamos a ver, porque lo hemos comparado inmediatamente con lo del Prestige en Galicia, ¿no? Hubo una oleada de solidaridad en toda España, acudieron miles de voluntarios de toda España a limpiar las playas de Galicia con todas las infraestructuras en perfecto estado. Sí. Ahora esos miles de voluntarios tienen que comer, tienen que descansar, tienen que dormir. Mucha infraestructura de la zona cero, sobre todo, está absolutamente destruida. En algunos casos no tienen pabellones donde dormir, los ayuntamientos no tienen sitios donde alojar a esa cantidad de gente. Por eso la solidaridad es excelente.
pero sin un mando allí sobre el terreno que sea capaz de decir, mire ustedes, es que igual en vez de 8.000 personas, igual solo podemos hacernos cargo de 4.000. Porque esas personas es que están allí, no están 24 horas al día sacando barro. Mucha gente se ha ido o sea, están físicamente en otro sitio o los valencianos y van y vuelven. Van y vuelven, ¿no? Eso es, ese puente. Domingo, ¿qué No, anécdota? yo iba a decir que para eso precisamente era lo que era fundamental que hubiera estado desde el primer día, como hizo Felipe González con las inundaciones de Bilbao, el ejército. Porque el ejército tiene la escala de mando y es la que puede organizar todo eso y además tiene hospitales de campaña, puede montar en cualquier momento, incluso los pontoneros, un puente para comunicación entre una zona a una orilla y otra, etcétera. O sea que por lo tanto yo creo que el ejército no es lo que ha dicho Carlos antes de lo de la UME, tratando de ponerle de escudo para taparse el gobierno detrás de ello, es realmente lamentable. Yo es que ahora contaré primero una anécdota y luego volveré a las declaraciones del presidente del gobierno. La anécdota es que cuando en el 57 yo vivía en Murcia y era un niño y se produjeron las inundaciones estas terribles, porque fueron también terribles, lo que pasa es que afectó a Valencia capital e inundó toda la capital y la medio destrozó. Pues al final, en Radio Murcia, que era EAJ17, creo que la Radio Rioja era J18, si no me equivoco. Bueno, pues EAJ17 organizó una subasta. Y entre otras cosas, recuerdo de niño que la precariedad económica del país en el año 57, creo que aunque algunos no habían nacido, realmente no tiene nada de punto de comparación con los miles de millones que se manejan hoy día en cualquier presupuesto de cualquier país civilizado y no en un país fallido, un estado fallido, como decías tú antes. Y entonces se subastó un burro, un borrico pequeño, que le llamaban Platero porque Juan Ramón Jiménez había sido premio Nobel el año anterior, si no me equivoco. Y aquello pues generó una ola de solidaridad y empujaron por tener no un burro, que les daba lo mismo tener un burro a la sociedad, sino realmente para ayudar. Bueno, ahora eso yo creo que no es necesario, la solidaridad se hace de otra manera, se hacen encuestaciones, por así decirlo, con la aportación de dinero en cuentas que tiene pues Cáritas, etcétera, y se resuelve. Y luego está el Estado, que es que maneja mucho dinero y como bien ha dicho Paco, además no hace falta hacer la aprobación de los presupuestos para tener la disponibilidad económica. Hay técnicas desde el punto de vista administrativo para poder hacer esas derramas extraordinarias y sacar el dinero de debajo de las piedras. Y por último, decir que es que cada vez que oigo hablar al presidente del gobierno me revelo, porque realmente aprovechar cualquier... Te remueves en la silla. Sí, me remuevo en la silla y cuando estoy en televisión viéndolo en casa insulto. Porque es una manera de desahogarme, no hay porque que es una insultar, manera... no hay que... Sí, insulto porque es una manera... No tiro barro porque no lo tengo a mano y además me parece fatal lo que pasó el otro día en Paiporta con la gente, porque que gritaran y dijeran cosas, bueno, pues está dentro de lo normal o de lo admisible. Lo demás ya me parece fatal. Pero bueno, y lo de citar enseguida, que es la extrema derecha, ahora vincular el que las ayudas pueden llegar, pero mejor si se tienen los presupuestos. Es decir, hay un sadismo, pero así lo digo de claro, sadismo en la postura del presidente del gobierno que todo lo ata en torno a sí mismo, a supervivencia en el poder y a mantenerse en el cargo y haciendo lo que él realmente le conviene, que mira, después de todo lo que nos ha mentido, todo esto y todas las ayudas y después de lo que tú bien has citado como es lo de la isla de La Palma, me parece que es para que no nos creamos ni una sola palabra de las ayudas que ha dicho que va y ha prometido que va a hacer. Las iremos viendo y estaremos muy vigilantes. Igual de crítico que es Domingo con el Ejecutivo Central, ha sido Paco hoy con el nuevo presidente de Estados Unidos. Te he visto un mensaje en redes sociales cuando prácticamente era segura su victoria. Muy madrugador, 7:30 de la mañana, tú ya estabas... Creo que era a las 7:05. Estabas ya escribiendo en redes Sí, y diciendo, señoras, señores, esto es lo que tenemos, muy preocupado. Sí, dejé anoche el recuento y lo acababa de ver. En ese momento el recuento, tal y como iba, ya parecía evidente lo que después se ha confirmado. Yo creo que es la peor de las noticias posibles. Y fíjate que es una elección, digamos, democrática, y yo lo primero que he hecho, que es lo que suelo hacer siempre, aunque el personaje en cuestión no me guste, es felicitar al vencedor, ¿no? Que es lo que hace algo que creo que realmente él no es. Porque yo lo he dicho varias veces y yo sinceramente pienso que el señor Trump no es un demócrata. Yo creo que es la primera vez que Estados Unidos tiene un presidente que no es que sea demócrata o republicano, es que no cree en los principios de la democracia y solo ha habido que seguirlo. O sea, este señor ha hecho auténticas barbaridades que nada tienen que ver con los principios democráticos en su vida, digamos, personal. Lo ha dicho cosas que en principio pensamos que en España serían inimaginables, como yo dispararía a alguien en la Quinta Avenida y no me costaría un voto, y es que lo cierto es que creo que es cierto, que es una barbaridad, pero que no está mintiendo, que creo que es verdad que en Estados Unidos no le costaría un voto. Pues es el reflejo de un sistema entonces que... Es un señor que alentó un movimiento para intentar impedir lo que había sido la decisión democrática de los estadounidenses hace 4 años,
y estaba allí arengando a las masas para que se dirigieran al Capitolio. De eso, lo han elegido y a pesar de eso, no, con mayor diferencia. Ha votado mucha menos gente que hace 4 años, sí. parece ser, unos 20 millones menos. Hoy ya veremos a ver cuáles son las cifras definitivas. Y bueno, la gente eso, pues evidentemente Kamala Harris no ha sido capaz de activar a esos votantes, ¿no? Pero para España, y creo que para el mundo, es una muy mala noticia. Estamos ya pendientes precisamente de cuestiones comerciales, de aranceles, de cómo puede afectar a nuestro país y a nuestra comunidad, la exportación de tantos productos que tienen en Estados Unidos un mercado muy importante. 1 minuto para cada uno, que me dicen ya los compañeros que hay que ir cerrando la tertulia. Pío, me parece más preocupante esta segunda mandato que el primero, porque en este segundo mandato me da la impresión de que va a tener mucho menos sujeciones que en el primero. El Senado va a ser republicano, seguramente la Cámara de Representantes también, el Tribunal Supremo prácticamente está colonizado por... Es decir, Estados Unidos, que se caracterizaba siempre por ser un sistema con muchos contrapesos para evitar que un presidente desarrollara una querencia por, en fin, el mandato autoritario, en esta ocasión esos contrapesos están todos o casi todos, en la mano de Trump. Y eso es muy, muy preocupante. María Ángeles. Pues sí, yo un poco lo que dice Paco, conozco gente que ha trabajado con él y dice sí, que es bastante complicado, que hace lo que le da la gana, cuando quiere y como quiere. Sin más, no escucha a nadie. Tiene una entrevista, Pío. No. Gente española, riojana, conocidos tuyos en América. Sí, bueno, es que yo te digo que conozco gente que está en Estados Unidos y uno de ellos en concreto que ya no trabaja. Relación laboral. Sí, entonces debe ser un poco así, o sea, lo que parece debe ser. Y yo creo que lo que decían, que hay mucho voto oculto, que yo creo que la representación esa que a veces lo vemos nosotros, o sea, como desde España, pero su concepto es distinto. Él es un triunfador económico, eso tiene mucho tirón. Y luego todo el voto hispano, que yo eso sí que no lo entiendo, pero sí que es cierto, todo ese voto oculto que está ahí, o sea que yo creo que tiene como el respaldo de la gente, o sea, no es algo que sea casual. En el mapa se ve muy claramente la división entre los estados más rurales y los más urbanos. De hecho, cuando salió la primera vez, los que estaban allí decían que iba a salir Trump, porque había mucho voto oculto, o sea, que lo tenían como claro. Domingo. Y a nosotros creo que, como Europa, no nos va a venir nada bien, y como España, peor. Menos. Pues yo vaya por delante que si fuera ciudadano estadounidense, bueno, no me sale la palabra, de Estados Unidos, hubiera votado a Kamala Harris. No porque me parezca una joya de la corona, pero bueno, realmente ante Trump cualquier cosa parece mejor, ¿no? Este individuo yo creo que es un peligro para Estados Unidos y un peligro para la humanidad. Es decir, y nos va a poner en unas situaciones muy complejas. La guerra de Ucrania ya veremos cómo termina, si no le termina dejando a Putin que se anexione Oriente Medio, todo lo que tiene y lo que ya ha conquistado, y que bueno, y le haga claudicar a Zelensky, etcétera. Lo de la guerra de Israel, pues ya veremos también en qué termina. Desde luego los aranceles han sido siempre, pues hasta las aceitunas españolas le puso aranceles, y yo creo que es malo para la sociedad. Este es un fascista, lo han dicho algunos de sus colaboradores que pasaron algún tiempo con él. Y claro, Hitler también llegó al poder por unas elecciones democráticas, y ahí le tuvimos que sufrir, bueno, le sufrieron nuestros predecesores, porque a mí me tocó en una época en la que la Segunda Guerra Mundial yo todavía no había nacido, pero bueno, aunque soy muy mayor. Entonces al final me parece una mala noticia, pero bueno, que es que la sociedad está muy polarizada y se ha creado esta dicotomía entre ultraizquierda y ultraderecha, y al final pues no hay un centro que realmente resuelva los problemas con sensatez. Lo estamos viendo, menos aquí, que hay opiniones de todos los gustos, buen ambiente, cordialidad y amistad, y así va a seguir siendo. Paco, muchas gracias. Sí. Domingo, un placer. Gracias. María Ángeles, siempre contentos de que nos visites, y Pío, ¿qué te vamos a decir? Que te vemos en la tele y te leemos, Te leemos con mucho cariño. Nos vamos, pausa de publicidad, y a la vuelta entrevista con el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que viene ya a TVR. Hasta ahora. Gobierno de La Rioja.